Hola, bienvenidos. Les saluda Claudia Palacios. Vamos a dedicar este programa a tratar de entender lo que significa el posconflicto y para eso estamos con el alto consejero para el posconflicto, Rafael Pardo. Bienvenido. Gracias por la invitación. Bueno, muchas noticias con usted. La más reciente quizá la que anunciaron el viernes respecto a cómo va a funcionar el programa de sustitución de cultivos ilícitos. La erradicación de esas 50.000 hectáreas empieza a tomar forma, pero ¿por qué se ponen una meta tan ambiciosa cuando el año anterior no se cumplió ni la mitad de esa meta? No, el año anterior no había programa, por lo tanto no se Pero sí había erradicación manual, que es en lo que se basa este programa. Erradicación forzosa es lo que había el año pasado. Lo que se ha lanzado es el programa de erradicación voluntaria, en el cual tiene que haber un acuerdo con cada comunidad en cada vereda, y ese acuerdo implica que se eliminan los cultivos de coca por parte de la comunidad y que se entra en un programa de transformación de la vida rural en esa región, o sea, sustitución voluntaria. A eso se refieren las 50.000 hectáreas, a sustitución voluntaria. No está el gobierno renunciando ni por nada a la erradicación forzosa, bien sea por vía mecánica, o sea, arrancar las hojas, o por vía química, o sea, fumigar las matas. Este programa de erradicación voluntaria implica que cada familia va a recibir un millón de pesos, ¿no? Va a recibir un empleo por $1 millón. Un empleo, o sea, una actividad laboral que le permita sustituir productivamente lo que tiene en coca o trabajar en programas de obras públicas para desarrollo de la comunidad por un año. O sea, ¿son cuántos empleos? Son 50.000 empleos. 50.000 empleos. ¿Y ya existen esas necesidades? Bueno, las necesidades siempre existirán, pero ¿los cargos existen? No, pues tiene que haber un acuerdo de la comunidad. La comunidad se compromete a erradicar la coca, a no reincidir, a no tener vínculos con la actividad ilegal, y el gobierno se compromete pues a poder vincular a esas familias a empleos productivos que tienen que ver con la sustitución, a un apoyo en asistencia alimentaria, a un apoyo para que puedan tener un proyecto productivo y va a haber un despliegue de por lo menos 660 técnicos agropecuarios para dar asistencia técnica en cómo y qué y por qué sustituir la coca. Me llama la atención que si hasta este momento el gobierno pudo estar en la capacidad de implementar eso que contiene el acuerdo con las FARC, hayan fijado la fecha de un día de julio de 2016 como el día... ¿Eso por qué se hizo? Para que... ese fue el inicio de un programa piloto que se hizo en Briceño, Antioquia, en el cual el gobierno y FARC empezaron un programa piloto de sustitución voluntaria de cultivos. Entonces, para que no se tome la idea, ni por parte de los cultivadores, ni por parte de la opinión pública, de que el programa piloto incentiva la producción de coca, entonces se tomó una fecha anterior a la actual, diciendo lo que se ha sembrado después no va a ser considerado en el programa de sustitución. O sea, si alguien oye el programa de sustitución y dice, uy, me voy a poner a sembrar coca porque entonces tengo unos beneficios, eso no está incluido en el programa. Pero ¿por qué la fecha de julio y no la fecha de hoy? Porque en julio fue cuando empezó el programa de sustitución piloto que se hizo con las FARC. Pero muchos de los cultivadores para los cuales se hizo ese programa, que no quedaron dentro del programa piloto, pero se hizo pensando en que más adelante los favoreciera, pues siguieron sembrando en lo que quedó del año anterior. Pero entonces ellos pierden el beneficio. No, es decir, lo que se quiere es que este programa no signifique un incentivo a la siembra de coca. Por eso se puso una fecha objetiva, que fue cuando se anunció y empezó el programa de... Bueno, pero se lo voy a poner en materia del ejemplo. O sea, yo soy cultivador de coca, era cultivador de coca en abril de 2016. En julio hacen el anuncio del programa piloto, yo no estoy dentro del programa piloto y no tengo manera de sustituir mi cultivo ni nada y seguí sembrando hasta enero 8 de 2017. No. ¿Me beneficia el programa o no me beneficia el programa? Las siembras posteriores a
al inicio del programa piloto. O sea, si alguien dice, uy, hay un programa piloto, voy a sembrar coca a ver qué me dan, ese no está incluido. Pero el inicio del programa piloto fue en julio de 2016. Por eso, entonces, si yo sembré después, no yo estoy pierdo, incluido. no Sí, estoy no está incluido, incluido. pierdo el beneficio que esto me da. Sí. ¿Y ahí más o menos no cae todos los cultivadores? ¿Usted ha visto la coca alguna vez? La Yo he coca es visto. un arbusto que dura años, 5 o 10 años. Por lo tanto, no es un tema de un semestre, sino es un arbusto. Si ese arbusto fue sembrado recientemente, no está incluido en el programa piloto. No está incluido en el programa, quiere decir que No está incluido en el programa de Claro, sustitución. quiere decir que me lo van a erradicar a la fuerza y Exacto. que yo no voy a recibir los beneficios Exactamente. de más. Bueno, hablemos de las dificultades que ha habido en la implementación del post-conflicto por las dificultades logísticas que ya el presidente y muchos funcionarios han explicado. Mucha gente se pregunta, bueno, si la negociación duró 4 años y ya sabíamos que íbamos a llegar a este punto, ¿por qué no estábamos preparados para el momento en que se firmara poder desplegar toda esa logística? Es un poco como mataron el tigre y se asustaron con el cuero. ¿En referencia a qué? En referencia a la presencia del Estado en las zonas Pero la donde presencia antes en las estaba. zonas. La presencia en las zonas, sí. ¿O los campamentos de las FARC? Sí, esas son dos cosas. Por eso. Una cosa es los campamentos, que se supone que ya mañana entran a operar, pero otra cosa es la presencia del Estado en esas zonas. La presencia del Estado en esas zonas ha estado, digamos, vigente durante todo el tiempo. Lo que pasa es que por ser zonas afectadas por el conflicto, la presencia del Estado ha tenido, digamos, intermitencias y no ha tenido todos los elementos que tiene, digamos, la presencia del Estado en zonas que no tienen conflicto. Por lo tanto, la firma de los acuerdos y el fin del conflicto permite desplegar un programa a 15 años. No es un programa de un mes, ni que se pudo haber hecho en diciembre y no en enero o viceversa, sino es un programa a 15 años. Entonces, ese programa es precisamente lo que se llama Reforma Rural Integral, que está en los acuerdos. Ese programa está en los acuerdos, va a tener en marzo un programa definido año por año y municipio por municipio a 15 años, que es lo que está establecido, pero previamente a la estructuración de lo que se llama el Plan Marco y su aprobación en el COMPES, el gobierno puso en marcha un programa que llama 100 días para 51 municipios y un programa que llama Respuesta Rápida, que debe estar antes de mediados del año en operación en todos los municipios donde estuvieron las FARC y en muchas zonas, digamos, adicionales a este. Pero son programas de respuesta rápida, no son programas de cambio estructural. O sea, no cambia el esquema de la situación del campesino en un mes. Ese es un programa que cambiar la situación del campesino y poder generar una circunstancia en la cual las personas que viven en el campo tengan oportunidades similares a las que viven en las ciudades, es un tema que va a tardar varios años y va a tener lugar no solamente en las zonas de conflicto, sino en todas las zonas rurales del país. Le divido mi pregunta en dos partes. Sí. Esos programas de respuesta rápida, pues era lógico que se fueran a necesitar porque el acuerdo mismo dice, esto es un plan a 15 años, esto no es de la noche a la mañana. Mi pregunta en otras palabras es, ¿por qué si la negociación duró 4 años, esa respuesta rápida no era rápida, o sea, no estuvo antes? Los programas de respuesta rápida están funcionando desde principios de este año. Desde agosto del año pasado. Desde agosto del año pasado hay programas que se han establecido. Deme un ejemplo. Por ejemplo, el programa de Manos a la Paz, que es el de los estudiantes. El de los estudiantes. Está funcionando desde el primer semestre del año pasado. Es estudiantes de universidades en grandes ciudades que hacen la práctica en municipios que han sido históricamente municipios de conflicto. Ese programa tiene, en este momento vamos para la 3ª generación de Manos a la Paz. Otro, el de las ferias de justicia. Las ferias de justicia que hace el Ministerio de Justicia son esencialmente en municipios que no tienen toda la cobertura del sistema de justicia, hace el Ministerio una presencia itinerante de ferias de justicia. Ferias de trámites que hace el Departamento Nacional de Planeación, también con el mismo sentido, lleva a todas las organizaciones del Estado
que puedan resolver temas en los cuales se requiere una presencia estatal y ese municipio no la tiene. Por ejemplo, presencia de la unidad de víctimas. Hay muchas víctimas, pero no en todos los municipios ni en todas partes está la presencia permanente de la unidad de víctimas y necesitan hacer registros. Entonces, esos programas existen desde el semestre pasado. No obstante, doctor Pardo, uno oye que desafortunadamente las bandas criminales están ocupando los espacios de donde están saliendo las FARC y pareciera que eso desborda la capacidad institucional. O sea, que ni siquiera el propio ejército tiene la capacidad de llegar. Sí, el ejército y la policía tienen un dispositivo muy sólido de cobertura de esos municipios, que son un poco más de 100 municipios en los cuales estuvieron las FARC. Ejército y policía. La policía ha organizado un sistema que se llama Policía Rural, que precisamente tiene ese propósito. Por lo tanto, sí hay unos programas y se está poniendo en práctica esos programas en el terreno, pero no se puede pretender que haya resultados en un mes. No, y seguramente tampoco los va a ver en un año, porque seguirá sucediendo lo que ya hemos visto, que hay unos temas que son estructurales. El tema de la formalidad en la propiedad de la tierra es un tema estructural. Ese tema no se resuelve ni en un mes ni en un año. Tiene que resolverse por lo menos en 6 años y medio. Ese programa se llama Catastro Multipropósito. Hay que ir a todas las zonas rurales del país, a todos los municipios, a todas las fincas o unidades de producción agropecuaria y hacer todo el levantamiento del título de propiedad, de los linderos, de la cabida, y generar un título de propiedad y un esquema de catastro para ese predio. Eso no se puede hacer en un año. Se está haciendo en este momento en 67 municipios, pero se va a hacer en 6 años y medio en los 1.120 municipios. Entonces, por eso le digo, en un mes no se pueden resolver temas estructurales. Se puede sí incrementar la presencia estatal, pero los temas estructurales son programas que tardan años. Bueno, ahí viene la otra parte de mi pregunta, que le dije que iba a partir en dos. Explicarle a la gente que todos los días sufre la falta de presencia del Estado en múltiples formas, que estos son procesos que no se pueden hacer ni de la noche a la mañana, ni en un año, es decirle a esa gente: tenga paciencia, o tenga más paciencia, porque por muchos años la ha tenido, sino que se le crea la expectativa: post conflicto las cosas van a cambiar, y los cambios no los van a ver así de inmediatos. Usted, que quizá es el funcionario del gobierno que más tiempo lleva buscando la paz en Colombia, desde hace 5 gobiernos, sabe muy bien que esa falta... ¿Tantos? ¿No? ¿Tantos? Sí, es que sí. Usted sabe muy bien que la gente no tiene esa paciencia, que mientras esa mientras esa presencia estatal llega, hay reclutamiento de niños, hay gente que dice: no, la vía es la de las armas, y ahí hace agua el barco. ¿Cuál es el plan para que no haga agua el barco? Pues yo creo que usted tiene una visión muy, muy negativa de toda la situación, porque es la misma situación y circunstancia que se vive en las ciudades. O sea, el gobierno de esta ciudad, no llega a todos los barrios. Y la gente lo que necesita es tener la certeza de que hay unas alternativas que van a tener ocurrencia en un plazo razonable, que no se les está engañando, que no se les están pintando pajaritos de oro. Eso es precisamente lo que estamos haciendo. Por eso decimos, la formalización de la propiedad va a llegar a todos los municipios, pero no va a llegar a todas partes al mismo tiempo, inmediatamente. Hay una serie de actividades que hay que desarrollar, digamos, paso a paso, y no es un tema inmediato. Otro ejemplo, la protección en seguridad social para los trabajadores del campo. Usted sabe, en el campo, pues no más de 500.000 trabajadores de los 5 millones de trabajadores tienen adecuada cobertura en seguridad social, y son los que son empleados de grandes empresas agroindustriales, o sea, de empresas de caña o de palma o de flores, etc. Pero el productor independiente no tiene seguridad social. O sea, los productores cafeteros, que son el café, ¿cuánto lleva? Es totalmente formalizado, viene sosteniendo la economía colombiana por más de 100 años, pero el productor no tiene seguridad social. ¿Cuánto se tarda en generar un esquema para tener
una mejor cobertura de seguridad social para los productores agropecuarios, por lo menos 10 años. O sea, un instrumento, generar una serie de incentivos. O sea, ¿usted cree que la gente va a tener esa paciencia? Yo creo que si no ha tenido por el conflicto oportunidades que han tenido otros colombianos en otros lados, con un esquema de participación y sin engañar a la gente, sin decirle que ya van a llegar unos programas y que le van a resolver todos los problemas ahí mismo, pues la gente ve alternativas y tiene esperanza. Es lo que yo he visto en los viajes y los recorridos que he hecho, que hay mucha expectativa y mucha esperanza y mucho realismo también. Para esto se necesita un dineral. La Unión Europea se ha comprometido con 590 millones de euros. Paz Colombia, pues si lo aprueba el Congreso de los Estados Unidos bajo este nuevo presidente, hay una plata ahí, pero esos recursos quizá no son suficientes. Yo quisiera que usted, que me imagino que ha hecho las cuentas, nos diga cuánto cuesta, con cuánto contamos y de dónde va a salir el resto. Sí. ¿Cuánto cuesta en términos precisos? Sale del plan marco que va a estar en marzo. O sea, el COMPES. Sí, exacto. El plan marco va a un COMPES y ahí se aprueba y eso da una idea muy precisa de cuánto cuesta a 15 años todo este proceso. Pero vale mucha plata. Le pongo un ejemplo. El tema catastro que le mencioné antes, sí. Ese programa vale 3.6 billones de pesos. O sea, ir una por una a todas las fincas a hacer el levantamiento del plano y de la escritura, de registrarlo y tener eso en un sistema unificado, pues es un proceso que vale eso, 3.6 billones. ¿De dónde son los recursos? Principalmente son recursos de presupuesto colombiano, o sea, el presupuesto nacional. ¿Porcentaje más o menos? 90%, el presupuesto nacional. Con lo que que vamos a pagar de impuestos según la reforma tributaria anterior o con nuevas... No, el posconflicto lo financia el presupuesto. O sea, la ley de víctimas atiende 100.000 víctimas al año. Eso sale del presupuesto nacional. Eso es parte de los acuerdos que hay en este momento. Hay un programa muy ambicioso de construcción de vías terciarias. Se está planteando una construcción de 6.000 kilómetros de vías terciarias y un mantenimiento de 27.000 kilómetros de vías terciarias. Eso son programas que deben ser financiados con presupuesto, pues digo, el presupuesto nacional, sí, más los recursos que tiene el sistema de presupuesto nacional. La cooperación internacional es muy importante. Es importante en términos de recursos no reembolsables, y le digo en qué estamos. El Fondo de la Unión Europea ha fijado 94 millones en recursos no reembolsables hasta el momento y ha dicho alrededor de 500 millones de euros en créditos con el Banco Europeo de Inversiones. Con el Fondo de Naciones Unidas, que es un segundo fondo que se quedó primero que el de la Unión Europea, sí, ese fondo ha movilizado 67 millones de dólares y en distintos proyectos. La iniciativa global de desminado, que lideran Noruega y Estados Unidos, la iniciativa global de desminado ha movilizado alrededor de 80 millones de dólares para procesos de desminado. Y el programa de Paz Colombia, que está en el Congreso de Estados Unidos, está planteando que pueda tener Colombia una cooperación no reembolsable entre 450 y 500 millones de dólares al año. Sí. Adicionalmente, existe el Fondo Colombia Sostenible, que creó el BID, y hay un Fondo Colombia Sostenible que tiene el gobierno colombiano. Ese es para programas que tengan que ver en la intersección entre paz y cambio climático, o sea, programas de renovación de bosque o de reconstrucción del bosque. Ese programa puede tener alrededor de 250 millones de dólares también entre un crédito del BID y recursos no reembolsables del Reino Unido y de Noruega, pero en falta del Banco Mundial, que también tiene un fondo que ya ha tenido, unos desembolsos de 40 millones de dólares y puede tener otro tanto. Esos son recursos no reembolsables, o sea, no son créditos. Créditos, pues, es
parte de los recursos de presupuesto. O sea, el gobierno puede financiar una obra o con crédito o con los recursos que tiene el presupuesto. Pero entonces, ¿cuánto cree que nos falta? ¿O está toda la plata? No, pues la plata está a 15 años. Ah, claro, Sí, pero mi pregunta es, con los impuestos como quedaron con la reforma tributaria, con lo que se prevé de lo que se recauda cada año en este país, según el crecimiento y etcétera, más la cooperación internacional, los recursos hay cómo hacerlo. Hay cómo hacerlo. Sí. O sea, sí hay plata. Sí. Eso puedo titular. Sí, o sea, usted, yo no sé si es fanática de los Rolling Stones, yo sí. Pero hay una canción de ellos muy famosa que dice, no siempre puedes tener lo que quieres. Y eso pasa con el presupuesto. Uno quisiera tener más recursos. Pero los recursos que hay asegurados en el presupuesto y en cooperación internacional permiten cumplir los acuerdos. Los de Estados Unidos de Paz Colombia están ahí como en la cuerda floja, ¿no? Pues porque fueron aprobados por las comisiones de Senado y de Cámara. Pero ahorita hay otro presidente y este presidente va a llegar a decir, bueno, el TLC no me gusta mucho, además Colombia no está cumpliendo con todo, además mire los cultivos ilícitos, cómo se dispararon, que es lo que más nos interesa a nosotros. No, menos plata. Eso es una posibilidad. O que haya más plata. No, más plata. Eso es demasiado optimismo. ¿Qué pasa si Estados Unidos dice que no, ya hay algo previsto o rebaja esa cuota, hay algo previsto para compensar esos recursos? Por eso le digo, el 90% de los recursos para financiar los acuerdos son de presupuesto nacional. Solamente entre 5 y 8% vienen de cooperación internacional. No lo diga así muy duro porque van a decir, no, pues si es 10% nada más, entonces ¿para qué les aprobamos eso? 10% es mucha plata. Bueno, como el tiempo corre, quiero pasar a otro tema que tiene que ver con la reincorporación de las personas que se van a desmovilizar. Sí. Esto va a ser en 180 días a partir del día de que fue el 1 de diciembre. O sea, va a ser la preparación en esos 180 días. Pero el proceso de reincorporación dura por lo menos 2 años. Claro, cuando se acaben las zonas de concentración, ahorita eso da en mayo, ¿no? Mayo, junio. ¿Para dónde se van a ir ellos? Si mientras el SENA los vincula y todo eso, ¿para dónde se van? No, hay distintas alternativas. Primero hay que hacer un censo, o sea, hay que saber cuántas personas son, en qué condición de formación educativa tienen, de formación para el trabajo tienen, qué vocaciones tienen. Ese censo debe hacerlo la Universidad Nacional y debe hacerlo el próximo mes. De ese censo surgen una serie de caminos que indican necesidades de formación educativa y de formación para el trabajo y de construcción de proyectos productivos. Si hay un grupo de personas en el Catatumbo, por ejemplo, en el centro, en el sitio en la zona veredal de normalización del Catatumbo, que quiera radicarse en el Catatumbo y pueda tener aptitudes para sembrar palma o cacao, pues tiene que construir un proyecto productivo y dentro de los acuerdos está establecido el apoyo a la creación de proyecto productivo. Con una cifra limitada, pero una cifra que permite un inicio de un proyecto productivo. Sí, obviamente. Eso depende también de qué quiere hacer la gente y en dónde. Obviamente la duda es si en esos 180 días va a estar todo tan listo como para que la persona pueda por ir eso de le digo, su centro en los 180 días agrupamiento. Están en los campamentos, pero la reincorporación tiene un proceso de 2 años. Claro, el día 181, si eso no está listo, ¿para dónde se van? Sería la pregunta en otras. En ese momento reciben un apoyo mensual hasta por 2 años, equivalente al 90% del salario mínimo. Reciben seguridad social hasta por 2 años los que no estén vinculados a procesos laborales en ese momento. O sea, hay un periodo de adaptación y eso lo han tenido todos los 58.000 personas que han pasado por la reincorporación. Me queda un minutico para 2 temas importantes. Mucha gente está diciendo que usted va a ser el siguiente ministro del Interior. No, puede desmentirlo en este canal. Rotundamente no. Sí, no. Pero el presidente no se lo ha ofrecido. ¿Qué tal que se lo ofrezca? No me lo ha ofrecido. ¿Y si se lo ofrece? Pues le digo que prefiero seguir haciendo lo que estoy haciendo. Bueno, y otra pregunta que es muy relevante para términos de Bogotá, habiendo sido usted candidato a la alcaldía de Bogotá, inició un proceso revocatorio contra el alcalde Peñalosa, que fue su contendor.
¿Qué opinión tiene de ese proceso Yo revocatorio? le oí a Miguel Uribe que los funcionarios no pueden participar en ese proceso. Bueno, pero para el plebiscito los funcionarios sí participaron No, pero en un digo, proceso. eso le vi el otro día. Pero le estoy preguntando su opinión simplemente. Pues a mí me parece un proceso legítimo, el proceso de revocatoria, cualquiera que sea, es parte de lo que está establecido en la Constitución. Ahora, si me pregunta qué opino del alcalde, necesito que me dé una hora de programa para decirle sobre eso. No, pero ¿cree que se justifica un proceso revocatorio en este momento contra el alcalde Peñalosa? Yo creo que es totalmente legítimo un proceso de revocatoria en cualquier municipio del país porque es uno de los mecanismos de participación que establece la Constitución. O sea, no dudo de la legitimidad de este ni de ningún proceso de revocatoria. ¿Se justifica? Deme una hora de programa y le contesto qué opino de la alcaldía de Peñalosa. Gracias. Gracias. Vamos a tener esa hora. Bueno. Gracias por acompañarnos. A ustedes también sigan con nosotros.